tribunal, como todos sabemos, como lo dice Hugo, fue creado desde la Constitución Política de 1949. Los constituyentes en su momento como que les dio miedo decir que era un poder de la República. Entonces le dicen, el Estado tendrá 3 poderes y uno con rango e independencia de poder, medio poder. Nosotros consideramos que es casi un poder y ahora vamos a ver por qué, más que todo sí es poder. Entonces tenemos el poder legislativo, el organismo electoral, el poder ejecutivo y el poder judicial. También creado por Constitución Política está el Tribunal Supremo de Elecciones, obviamente como tribunal, como un órgano colegiado que va a decir la materia electoral, y dentro de la Constitución también aparece el registro civil. Empecemos con la justicia electoral. ¿Por qué es como un poder de la República? Desde antes de la Constitución Política, la Junta Fundadora de la Segunda República, en un decreto ley, ya le había dado el rango de supremo al Tribunal Supremo de Elecciones. Había dicho que es supremo porque no hay nada más allá de lo supremo, ¿verdad? Es lo máximo. ¿Qué significa esto? Que lo que el tribunal diga, y esto lo vamos a repetir varias veces, tal vez con diferentes frases, pero es importante tenerlo porque eso también nos permite entender por qué los pronunciamientos son vinculantes. Lo que el tribunal diga en materia electoral siempre va a ser y debe ser acatado porque no hay ningún otro organismo nacional que pueda revisar lo actuado en materia electoral. De ahí la característica de supremo. Entonces, todo esto que lo vamos diciendo, los organismos electorales, cuando oímos la palabra organismos electorales, que son los que trabajan en la materia electoral, tenemos al registro electoral, al registro civil y las juntas electorales, aparte del tribunal. Y aquí cabe hacer una aclaración, el tribunal lo podemos ver como institución o como órgano colegiado, ¿verdad? Cuando referimos, vamos a ir al tribunal, vamos a hacer algún trámite, vamos al tribunal, pero en esta charla enfoquémonos que el tribunal es el órgano colegiado, no pensemos en la institución como tal cuando nos refiramos a él. ¿Cuáles son las funciones? Están en la Constitución Política. Convocar elecciones populares, nombrar a los miembros de las juntas electorales, esas incluyen las receptoras de votos y las juntas cantonales, interpretar exclusivamente disposiciones en materia electoral, conocer resoluciones. Hay un término jurídico que se dice en alzada, quiere decir como en revisión, ¿verdad? En apelación, en diferentes términos. Lo que digan el registro civil, el electoral y juntas electorales, repito, enfoquémonos en lo electoral en este momento. Investigar denuncias por parcialidad política, dictar respecto a la fuerza pública las medidas para que los procesos se desarrollen en condiciones de garantía y libertad irrestrictas, efectuar el escrutinio de votos, hacer la declaratoria definitiva de los cargos electos y organizar, incluyendo los representantes de una constituyente, ¿verdad? Ahora que hay un tema medio en boga que lo vimos de vez en cuando que hay que convocar una constituyente, pues tiene que hacerse por una elección y también al tribunal le correspondería hacer la declaratoria. Organizar y dirigir, esta es una función más reciente, los procesos de referéndum. Estas son funciones que están en la Constitución Política, quiere decir que es un marco de acción donde el tribunal tiene que desempeñarse, no se puede salir de allí. ¿Qué ha hecho? Dictar reglamentos, dictar normas de varios tipos, políticas, manuales, para efectos de poder desempeñar esa función. ¿Cómo se siguen desarrollando esas funciones? A través también del mecanismo de la ley, que corresponde a la Asamblea Legislativa dictar las leyes. Entonces muchas veces también dicen, bueno, ¿pero por qué el tribunal eso? Bueno, porque la ley le exige. ¿O por qué no lo hace? Porque la ley no lo deja. Al final es un órgano estatal, ¿verdad? Y que nos regimos por principio de legalidad. Quiere decir que solo se puede hacer lo que está permitido, no lo que no está prohibido, sino solo lo que está permitido, que son dos cosas distintas. La integración del tribunal es importante conocerla porque es el órgano colegiado que dicta los pronunciamientos relevantes. En este momento está integrado por 3 magistrados, compone también al tribunal 6 magistrados suplentes que lo sustituyen y cuando hay elecciones nacionales, un año antes, la Corte, que es quien designa a los magistrados que componen al tribunal, de los 6 suplentes escoge 2 que va a acompañar al tribunal para el proceso electoral nacional. Esto es de diputaciones y presidencia y vicepresidencias de la República. Y se mantienen en su cargo,
los 5 propietarios, ¿verdad?, para esa elección, 6 meses después de esa elección. Para las elecciones municipales también se establece que se va a integrar el tribunal con 2 personas más. Esto es no un año antes, sino 6 meses, o sea, a partir de agosto el tribunal ya se integra con 2 suplentes que lo escoge la Corte de la lista de los suplentes que tiene. Las dimensiones del tribunal, como nos introducía Hugo, le podemos hablar de sombreros, de capas, de diferentes facetas. Está la jurisdicción electoral, la administración electoral, la administración registral civil, el área nueva en la que se desenvuelve el tribunal, que es la promoción de cultura democrática, y además una administración ordinaria. Entonces, estos son los diferentes trabajos que se realizan a la vez. No es que hago algo de jurisdicción y a la semana siguiente me toca algo de la parte registral civil y a la otra parte ordinaria, no. La administración electoral, la registral civil y la administración ordinaria es vía administrativa, o sea, lo que el tribunal allí diga puede ser revisado por cualquier otra instancia judicial, la sala constitucional, un ordinario, el contencioso. ¿Por qué? Porque es vía administrativa. Lo último que diga en esa materia no es lo definitivo. Pero en la materia de jurisdicción es juez de la República, es lo que la Constitución le da el rango definitivo de los pronunciamientos a lo que el tribunal dice. El nuevo Código Electoral establece varios temas importantes en los que el tribunal ha tenido que pronunciarse, y esto es lo que llamamos los pronunciamientos electorales. Se transforma en lo que es jurisprudencia. Los que son abogados sabemos que jurisprudencia y es como una definición muy general, es la repetición de fallos o de sentencias de un mismo tema 3, 4 veces. Pero recordemos que el Tribunal es Supremo de Elecciones y lo que aplica para la jurisprudencia en diferentes casos no aplica para el tribunal, porque lo que el tribunal diga, aunque sea una sola resolución, es lo que rige en materia electoral. Entonces también le llamamos jurisprudencia a cualquier pronunciamiento electoral del tribunal. El código creó nuevos capítulos importantes, el código de 2 de septiembre de 2009, esa es la fecha de su vigencia. Es muy fácil aprenderse la ley, son números al revés, 8765. Entonces, por aquello de que a veces hay confusión con el código anterior y pues la ley 8765 es el código actual. También incluye faltas y delitos electorales, que eso no estaba estipulado en el anterior, y eso ha permitido que se hagan investigaciones importantes. Obliga a la unificación de elecciones municipales y duración en el cargo por 6 años en esta última vez. Lo obliga porque ya antes el Código Municipal, el artículo 14, había sido reformado para hacer este cambio. El tribunal interpreta ese artículo en una resolución del 2008, de enero del 2008, en la que establece que no se podrá hacer la elección de inmediato a la reforma que fue en el 2007, porque ya los partidos habían elegido, ya la ciudadanía había elegido a las propuestas de los partidos y con una propuesta diferente. Las alcaldías no eran remuneradas antes, las vicealcaldías, ¿verdad? Y no se llamaban vicealcaldías, se llamaban alcalde suplente primero y alcalde suplente segundo. Entonces el tribunal dice, no, la gente ya acaba de votar en un proceso muy reciente por esa propuesta en la que no se iba a erogar con un salario a los alcaldes, a los vicealcaldes. Entonces interpreta que hasta el 2010 y 2016, en estas dos fechas, iba a variar y se iba a entender tanto la norma de paridad como la norma del salario para la primera vicealcaldía. Y aquí vamos un poco tratando el tema ya de lo que son los pronunciamientos electorales, ¿verdad? Porque vamos a ver, el tribunal tiene que ir más o menos detrás de lo que la ley va estableciendo, tiene un marco de acción. Entonces, ¿qué es lo que permite? Los jueces de la República, que son los magistrados, pueden interpretar y crear jurisprudencialmente lo que la norma dice. ¿Cómo lo hacen? A través de resoluciones que se trabajan en expedientes con los mecanismos de acceso a la justicia que ahora vamos a ver, o a través
de acuerdos que toman en actas, donde el tribunal se reúne ordinariamente 2 veces por semana, martes y jueves. Normalmente en esas sesiones lo que trata son temas de administración ordinaria, cuestiones de personal, presupuesto, contrataciones, qué sé yo, varios tipos de asuntos de administración electoral también, pero en alguna que otra sesión tocan temas electorales. Pues esos acuerdos que son comunicados a los partidos también mediante circulares son parte del criterio jurisprudencial que el tribunal emite y que hay que acatar. Las reglas de vigencia de toda esta jurisprudencia, como les decía, el código y la ley es el marco de acción. Entonces, el tribunal no puede interpretar si no existe una norma que le permita decir lo que tiene que decir para aclarar. Cuando cambia el código electoral, y fue en el 2009, era un código pues muy viejo, ¿verdad? Aplicó hasta para la primera elección de 1953 y ese código se había mantenido todo este tiempo. Muchos criterios jurisprudenciales importantes, el tribunal ya los había emitido, o sea, ya había hablado de temas electorales que tenían que ser de acatamiento obligatorio según lo que establecía el Código Electoral. Cambia en el 2009, entra un nuevo código. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que había dicho? Bueno, el tribunal en varias sentencias está dándole vigencia y actualización a todos sus pronunciamientos. ¿Cómo lo está haciendo? Expresamente en muchas ocasiones, donde dice, bueno, retomamos lo ya dicho en tal fecha o en tal resolución anterior, y lo transcribe, o solamente dice, bueno, en determinado tema vamos a transcribir lo que ya se dijo en tal resolución, y el tribunal pues mantiene ese criterio. Entonces, muchas reglas anteriores se mantienen hasta la fecha, el tribunal lo señala expresamente en sus resoluciones. Mecanismos de acceso a la justicia electoral. Desde la Constitución Política, en el artículo 103 se establece que todo lo que el tribunal diga en materia electoral no es recurrible. Recurrible viene de la palabra recurso, ¿verdad? Interponer un recurso contra algo en lo que uno no está de acuerdo. Ya la Constitución se lo estableció, no es antojadizo del tribunal. El tribunal notifica la resolución o el acuerdo o lo que corresponde en materia electoral, y la parte interesada, quien recibe la notificación, tiene 3 días después de esa notificación para interponer un recurso que se llama aclaración o adición, porque la parte dispositiva, o sea, el por tanto de la sentencia, la última parte, no es clara. Entonces necesita una mayor claridad y tiene el derecho a pedir que por favor se le aclare. Aparte, todo lo que el tribunal diga es vinculante. En derecho hablamos de una palabra erga omnes, esto es en latín, esto es vinculante para todo el mundo, o sea, no puede ser desacatado. Las sentencias del tribunal tienen que ser acatadas si no se cae en el delito de incumplimiento de deberes que está establecido penalmente. Eso ya también está en el Código Electoral estipulado. El tribunal, en su misma jurisprudencia, ha establecido que cuando habla de materias sancionatorias, y ahora las vamos a ver en cuál de los mecanismos son sanciones, como es una materia odiosa, así la llamamos en lo legal, porque es complicada, va contra, digamos, los derechos de las personas, se sienten vedados en sus derechos, además de que reciben sanciones, ¿verdad? Eso no es bonito, pero pues hay que hacerlo cuando hay incumplimientos. Entonces, el tribunal ha determinado que cuando se trata de sanciones, como materia de cancelación de credenciales o beligerancia política, es posible interponer un recurso en contra de lo que el tribunal sancionó, ya sea que se le cancele una credencial o se destituye a una persona y se le inhabilita porque cometió beligerancia o hizo participación política prohibida. No está en contra de la Constitución Política, es lo que ha dicho el tribunal, porque lo que está diciendo e interpretando es que no pueden ser recurribles ante ninguna otra instancia del país, pero sí ante el mismo tribunal. ¿Por qué? Porque es posible que se aporte una nueva prueba, un nuevo hecho que no se valoró o que no había sido aportado, y la persona tiene el derecho de impugnar en lo que no está de acuerdo para que el tribunal abra y revise y eventualmente varíe la decisión. Todo esto ha sido criterio interpretativo del tribunal también.
Hugo también nos adelanta un poco la terminología. Jurisdicción es decir el derecho, es la potestad de juzgar en determinada materia, iuris dictio, de ahí viene la palabra en latín. Iuris, justicia, ¿verdad? Y dictio, derecho. Dictar, perdón. Decir el derecho, declarar el derecho. Entonces, el tribunal tiene la competencia de decir el derecho, lo que corresponde en materia electoral. La justicia electoral, los mecanismos de acceso se dividen en dos tipos, contenciosos y no contenciosos. El contencioso electoral viene también establecido del latín, y me adelanto para pasarla rápido y entrar con cuáles son los tipos de litigio, de litis, ¿verdad? Contención es pleito, es pelea. Entonces, cuando hay una parte disconforme, en este caso un ciudadano, una ciudadana o el mismo partido político, militantes, pues pueden poner una denuncia ante el tribunal porque están en desacuerdo con algo que dictó el partido o algún órgano electoral. Puede ser la fuerza pública, incluso puede ser un consejo municipal actuando en potestad en materia plebiscitaria, ¿verdad? Dictando alguna regla en plebiscito, puede ser revisada por el tribunal. Todo lo que sea materia electoral, puede ser la oficina de censura de publicidad, también dictando o vedando alguna campaña publicitaria electoral, y ese pronunciamiento lo puede conocer el tribunal también cuando tiene algún tema electoral de por medio. ¿En qué se divide el contencioso? En el recurso de amparo electoral, acción de nulidad, apelación electoral, demanda de nulidad, cancelación de credenciales a funcionarios de elección popular, denuncias sobre beligerancia o participación política prohibida y denuncias electorales. Esos numeritos E1, E2, E3 hasta L7 y la M de municipales son establecidos para efectos de identificar las resoluciones que el tribunal pronuncia. Antes del año 2000, obviamente el tribunal dictaba resoluciones electorales porque tenía que resolver asuntos electorales, como siempre desde su creación, pero dictaba también resoluciones administrativas y registrales. Utilizaba un número consecutivo para todo el año. Entonces, era muy difícil saber cuál era electoral o cuál no a simple vista. Había que abrir pues todas las resoluciones y revisar y leer cuáles eran electorales. Un poco de este trabajo es el que hacemos en la unidad nuestra. A partir del año 2000, el tribunal empieza a colocarle una letra E a las resoluciones que son electorales, para identificar y diferenciarlas de las que no eran electorales. Entonces eso ayuda un poco más a no tener que leerlas todas, ¿verdad? Para revisar y saber la clasificación y ponerlas a disposición. A partir del año 2008, de alguna manera a petición nuestra, que éramos los que teníamos que estar revisando, les pedimos que trataran de identificar cada uno de estos procesos con algún número en el número consecutivo de la resolución, que era mucho más fácil todavía la clasificación y que la gente entendiera y se fuera familiarizando con todas estas formas. Entonces le dio esa numeración a cada uno de ellos. Las E5, que son las cancelación de credenciales a funcionarios de elección popular, se dejaron para los miembros de supremos poderes, o sea, los diputados, las diputadas, vicepresidencia y presidencia de la República, electos popularmente. Las M se dejan para los cargos municipales, para hacer una diferenciación también dentro de estas resoluciones. El no contencioso electoral es cuando no hay un conflicto entre las partes. Entonces, ¿cuál es? La hermenéutica electoral, democracia semidirecta, financiamiento electoral y declaratorias de elección. Hermenéutica, esa es una palabra también bastante jurídica, son las interpretaciones que el tribunal hace o las solicitudes de opiniones que la gente consulta al tribunal para que se pronuncie. Luego lo vamos a ver con más detenimiento. Lo que les explicaba que significa la palabra contención. Y entonces, para entender un poco mejor cuáles son esos conflictos que el tribunal resuelve, se han dividido en tres grandes grupos, digamos para una cuestión más académica, ¿verdad? No es que el tribunal en su resolución viene y dice, bueno, ahora vamos a resolver un conflicto interno que se va a llamar, digamos que lo hacemos más académico para entender en qué consisten esas contenciones o esos pleitos que se dan.
Conflictos internos de los partidos políticos. ¿Cuáles comprende? La impugnación de los acuerdos de asambleas de partidos en proceso de constitución e inscripción, la acción de nulidad de acuerdos partidarios y el recurso de amparo electoral. ¿Por qué? Porque es por algo que produce o se produce, o un daño que la gente siente que producen los partidos políticos, que se produce a lo interno de los partidos. El otro gran grupo son los conflictos propios que se dan en el proceso electoral, y allí resuelve el tribunal mediante recurso de apelación electoral y mediante la demanda de nulidad relativa a los resultados electorales. Y por último, el gran grupo de los conflictos relacionados con el ejercicio de la función pública. Ahí entran el tema de cancelación de credenciales a presidencia, vicepresidencia, a diputaciones, a funcionarios y funcionarias municipales de elección popular, y por último la parcialidad o beligerancia política prohibida de los funcionarios públicos. ¿Qué es el recurso de amparo electoral? Bueno, todos ustedes ahí en las carpetas que les entregaron, les dieron un código electoral o les ofrecieron un código electoral. Ahí están los artículos que refieren dónde está regulado en el capítulo, en el título de justicia electoral, estos mecanismos de acceso a la justicia. El amparo electoral fue creación jurisprudencial del tribunal en el año 2000. Fue la resolución 303 la que le dio origen a este mecanismo, que a la vez de mecanismo es un derecho fundamental, es una particularidad que tiene este proceso. Es un derecho fundamental porque el amparo, igual que el amparo constitucional, significa que yo voy a buscar amparo, protección, porque me están violando un derecho. En el caso electoral, son derechos políticos electorales. El resto de derechos constitucionales van a la sala constitucional. Los electorales vienen acá al tribunal. ¿Cuál es? El derecho a elegir y ser electo, que es principalmente lo que abarca. ¿Qué es derecho a elegir? Es el sufragio activo. Yo tengo derecho a ir a votar y elegir a las personas por las que yo quiera, puedo participar. Y el sufragio pasivo es el derecho a ser electo. Y eso implica no solo proponer mi candidatura, sino pues, tener derecho también a que se me convoque, a poder llevar a mi grupo, a todas estas condiciones irrestrictas de libertad y pureza que tienen que salvaguardarse, ¿verdad?, a nivel de los partidos. Y luego, una vez que la persona queda electa, también implica el derecho a poder ejercer mi cargo para el que fui electo, a que no me veden, a que no me permitan hablar en un consejo municipal, por ejemplo, a que me den el derecho al voto, a que me den el derecho a tener la palabra, a que me den una oficina y funciones importantes a efectos de poder desempeñarme. Y aquí les cuento una anécdota que ha sucedido con cargos en las vicealcaldías. Varias vicealcaldesas han recurrido ante el tribunal con un recurso de amparo porque el Código Municipal establece que son los alcaldes quienes tienen que darle las funciones a quienes ocupen los cargos de primera vicealcaldía. Pero muchos alcaldes lo que han hecho, muchos me refiero, unos 8 o 9, que en realidad es bastante para ver lo que ha sucedido y lo que el tribunal ha detectado, han optado por hacer un vaciamiento de las funciones de la vicealcaldía. En esos términos lo ha dicho el tribunal y los ha sancionado diciéndoles que efectivamente violaron los derechos, porque a una de las alcaldesas, por ejemplo, le dijo, bueno, sí está bien, su función va a ser en esa oficinita que está aquí a la entrada de la municipalidad, pequeñita, ahí está su escritorito, su silla, a controlar y a registrar la entrada y salida de las personas de la municipalidad. Parece chiste, pero eso pasa, y eso pasó y lo denunció y se comprobó, y el tribunal dictó la sentencia condenando al alcalde a que en plazo determinado le diera funciones de rango y jerarquía de una alcaldía, porque es la segunda de a bordo, ¿verdad?, la persona, bajo la pena de desobediencia, ¿verdad?, y con posibilidades de ejecutar esa sanción, daños y perjuicios causados. Y así en varios casos, ¿verdad? Entonces, el recurso de amparo electoral no es solo por amenazas a los derechos, sino también por violaciones a los derechos antes y después de ser electos. No podía desempeñar su cargo para el que fue electa, ¿verdad? Cualquiera dice, no, pero si esto es administrativo. No, la persona tiene derecho a desempeñar su cargo con las funciones. ¿Quiénes pueden recurrir? Cualquier persona agraviada. ¿Quién puede ser recurrido o demandado? El partido político u otros sujetos públicos o privados, por ejemplo, el alcalde, ¿verdad?, en este caso.
¿Contra qué? Acciones, omisiones, actuaciones que violen o amenacen violar derechos fundamentales, actos arbitrarios. Actuaciones o omisiones fundadas en normas interpretadas erróneamente que también provoquen una violación a los derechos. El plazo es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces uno dice, bueno, me despidieron, me echaron del partido político con una sanción, entonces la verdad que yo 2 o 3 años después todavía tengo cólera, voy a interponer un recurso de amparo por eso. Ya el plazo transcurrió, ya carece de interés actual, ¿verdad? Esas cuestiones hay que hacerlas, y así lo ha dicho el tribunal en sus sentencias en casos de expulsión de algunos militantes a partidos que ha pasado también. 2 meses de prescripción desde el momento en que el derecho está perturbado. Entonces, cuando uno le perturban un derecho, uno quisiera pues que se lo restituyan de inmediato, ¿verdad? Lo más pronto posible. Entonces, pues los 2 meses es un plazo importante para poder nosotros pensar claramente qué es lo que nos está haciendo daño. Y en el caso de periodo de escogencia de aspirantes, ¿verdad?, de las candidaturas, son 3 días desde que se notifique el acto o lesión de la celebración de la asamblea. ¿Por qué? Porque son plazos muy cortos los que hay para las asambleas, ¿verdad? Entonces, pues es importante restituir los derechos. ¿Qué ha hecho el tribunal en esos casos? Dictar medidas cautelares, porque obviamente a veces es muy difícil, con los elementos que el tribunal tenga a mano, revisar todo el expediente, todas las pruebas para poder tener una decisión oportunamente. Entonces, dicta una medida cautelar, es algo como temporal, ¿verdad? Mientras tanto, le dice, bueno, puede ser el caso de una convocatoria, que no convocaron a una persona, ¿verdad? Tiene que ser bien convocada con la antelación definitiva. La persona se da cuenta un poquito antes de la asamblea que hay asamblea y que no fue convocada. Entonces el tribunal dice, no, se ordena y que le deje entrar y que la persona vaya sin perjuicio de lo que yo vaya a resolver cuando ya revise todo el expediente, si fue bien convocada o mal convocada, o alguien recibió la convocatoria y no se la dio a esa persona, o efectivamente no se le convocó, ¿verdad? Entonces, todo esto puede darse dentro de un recurso. Otro mecanismo dentro de los conflictos internos partidarios, ¿verdad?, que hablábamos, es la impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos en proceso de constitución e inscripción. Ahí está el artículo del código donde está regulado. Es un mecanismo para impugnar los acuerdos tomados por los partidos en sus asambleas internas. ¿Quiénes pueden impugnar? Cualquiera de estas personas en ese orden, ante el comité ejecutivo, ante la dirección del registro y ante el tribunal. Es importante respetar el orden interno, porque el mismo tribunal ha dicho, si se vienen de aquí directamente, el tribunal lo rechaza y dice, pero ya fue impugno adentro. Puede hacer que no haga falta venir hasta el tribunal, porque la persona que esté resolviendo o la instancia que resuelva perfectamente pueda decir, mira, sí me equivoqué, y rectifica, y entonces todo queda mucho más fácil al interno. Es un mecanismo que tiene que respetarse las instancias para efectos de poder impugnar. La acción de nulidad de acuerdos partidarios es un control de legalidad que tiene que hacerse, y ahora eso es la diferencia entre el recurso de amparo electoral también. El amparo son los derechos políticos, ¿verdad? La persona tiene que decir cuál es su afectación a sus derechos políticos. En este caso es de legalidad, que los estatutos estén siendo bien aplicados o alguna otra reglamentación interna que aplique dentro de ese mecanismo, perdón, de ese proceso que se esté dando a lo interno del partido. Regula la actuación, ¿verdad?, de los órganos partidarios en el caso de la postulación de las candidaturas y la selección de autoridades internas, en todos estos procesos de asambleas. ¿Quiénes pueden impugnar? Quienes tengan derechos subjetivos o interés legítimo, ¿verdad? Puede solicitar la nulidad de esos actos. El tribunal hace un tipo de control de constitucionalidad incluso, porque el tribunal puede desaplicar, pero para el caso concreto nada más, no eliminar la norma, porque eso es competencia de la Sala Constitucional, ¿verdad? Ya sabemos que la única que puede anular normas por inconstitucionales es la Sala, pero el tribunal puede desaplicar para el caso concreto que le están presentando, ¿verdad?, para la situación, una norma estatutaria del partido, ¿verdad? Entonces, es un mecanismo importante a considerar que está dentro de este tipo de proceso. El demandado, pues, va a ser el partido político. ¿Contra qué? Acuerdos tomados por los asambleístas, y hay un plazo de 5 días luego de agotados los recursos internos. Ese también es importante.
Primero se tiene que recurrir a lo interno del partido. Si se viene al tribunal antes, el tribunal lo puede rechazar por prematuro, ¿verdad? Primero hay que agotar todos los mecanismos internos de impugnación. El recurso de apelación electoral. Normalmente cuando nosotros hablamos de interponer un recurso, decimos, vamos a apelar, ¿verdad? Es como, lo hemos visto como un sinónimo. Pues en el caso electoral, digamos que en forma general se puede hablar de sinónimo, pero para diferenciar el mecanismo es mejor utilizar los nombres adecuados. Igual el tribunal, cuando recibe alguna demanda, alguna denuncia y ve que en el escrito no dice la palabra adecuada, lee y pues dice, bueno, esto en realidad es un recurso de apelación o es una acción de nulidad, aunque hayan puesto recurso de amparo electoral. Entonces, digamos que él puede colaborar con enderezar cuál procedimiento es el que se debe seguir, pero es importante pues manejarlo. Esa referencia donde dice "sé política" es constitución política. Desde allí está ese recurso establecido desde la constitución política. Es un recurso que se puede establecer contra los actos que en materia electoral dicte cualquier instancia, persona, subalternos del tribunal, gente de afuera, en materia electoral. Lo que les hablaba al principio sobre las decisiones, por ejemplo, de la fuerza pública en la autorización de los clubes de partidos políticos. Los acuerdos del Consejo Municipal en materia de plebiscitos. Las consultas o decisiones de la Oficina Nacional de Censura en materia electoral, ¿verdad? Todo esto puede ser revisado como un recurso de apelación ante el tribunal. Y también cualquier dependencia interna, desde las juntas receptoras de votos, juntas cantonales, el registro electoral, ¿verdad? Cualquier instancia interna del tribunal que dicte algún acto en materia electoral. ¿Quiénes pueden impugnar? Quienes tengan derecho subjetivo o un interés legítimo que se les comprometa, ¿verdad?, con la decisión que están impugnando. Y también los representantes del Comité Ejecutivo Superior de cualquier partido, pero que tenga las candidaturas inscritas. El recurso de apelación se demanda el órgano que dictó el acto y hay 3 días para interponerlo ante quien dictó el acto o ante el tribunal, ¿verdad?, en caso de las juntas electorales. La demanda de nulidad relativa a resultados electorales. La anterior se llamaba acción de nulidad, ¿verdad? El que vamos a ver ahora se llama demanda de nulidad. Digamos, para acordarse, y así me lo aprendí yo cuando empecé con esto de la materia electoral, acción empieza con A y se refiere a nulidad de acuerdos partidarios. Entonces, A con A, digamos que es un volado como para que a uno no se le enrede. La demanda de nulidad se refiere a los resultados electorales, es decir, al conteo definitivo de votos que hacen las juntas receptoras o al escrutinio definitivo de votos que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. Es contra los vicios de nulidad que se presenten en ese momento. O sea, en el momento se dan las votaciones, se dan las elecciones, hay que abrir las urnas y empezar a contar los votos. ¿Quiénes pueden interponerlo? Cualquier persona que haya votado. ¿Cómo se sabe que votó? El padrón registro, ¿verdad? Debe interponerlo antes de la declaratoria de elección, ¿verdad?, porque la declaratoria de elección que hace el tribunal es definitiva. Y por escrito ante el tribunal y con pruebas suficientes. No es lo mismo decir fraude, aquí esto es terrible, chorreo de votos, a decir fraude, chorreo de votos y aquí están las pruebas. Es muy delicado porque se pone en juego de todo, o sea, no solo una rencilla política, sino la institucionalidad del país y la pureza del sufragio, ¿verdad? Que eso es, tenemos que tenerlo como en un nivel altísimo lo que es el sufragio. El demandado, el órgano electoral respectivo, la junta receptora de votos o el tribunal contante de votos. ¿Contra qué? Resultados que estén viciados de nulidad. El acto, acuerdo o resolución de una junta ilegalmente integrada, esos son las causales, ¿verdad?, para establecer la nulidad. Que se reúna ilegalmente o que funcione en un lugar diferente a los fijados u hora diferente a los fijados en el Código Electoral.
es válida la votación de la Junta Receptora en la que haya formado un miembro sin condiciones legales. Y aquí aplica un principio que el mismo tribunal ha determinado en su jurisprudencia, que es el de no falseamiento de la voluntad popular y el de privación, ¿verdad? Prioridad del voto, que prive el voto, privación, que prive el voto. Porque lo más importante es el respeto al sufragio, ¿verdad? Entonces, si el voto, si la papeleta es válida, por eso es que se da este caso, ¿verdad? Que una persona que no haya formado parte puede ser válida esa votación. El padrón registro, el acta, documento, inscripción, el escrutinio o el cómputo que de modo evidente resulte no ser expresión fiel de la verdad contra la votación y elección recaídas en una persona que no reúne las condiciones legales necesarias para servir un cargo y las que se hagan contra la Constitución o el Código Electoral. En este caso, se hace la declaratoria de elección sin tomar en cuenta a esa persona que no cumplía requisitos para ser electa. Ahí dice este código porque es una transcripción, ¿verdad?, de los incisos que establece el código en cuanto a la nulidad. La demanda de nulidad, si las razones son conocidas el día de la elección o en el escrutinio preliminar, y aquí voy a abrir un paréntesis porque con las nuevas reglas de escrutinio a raíz de este nuevo código del 2009, el tribunal estableció que el conteo definitivo de votos lo hace cada junta receptora de votos. Para eso es que desde la Constitución política se nombran a los partidos como garantes de esa elección. Los representantes, los miembros de los partidos son los que garantizan que los votos emitidos fueron emitidos y son válidos a la hora de abrir las urnas y contarlos. Entonces es un conteo definitivo de votos. Un escrutinio preliminar ha definido escrutinio como escrutar, como revisar todo el material electoral. ¿Qué implica eso? El padrón, las actas de escrutinio, las hojas de incidencias, las papeletas, todo lo que implica el material electoral. Eso es escrutar, revisar. Todo se necesita a la hora de hacer un conteo de votos. Las juntas receptoras hacen un escrutinio preliminar. El tribunal hace un escrutinio definitivo, con reglas que se va a hacer un conteo de votos si ocurren algunas reglas. Pero bueno, ya ese es otro tema que quizás de alguna otra charla más adelante en cuanto a las reglas del escrutinio. Cuando pasan la elección, ¿verdad?, y hay alguna razón en que porque la junta receptora, para impugnar una actuación de la junta receptora, hay 3 días hábiles para interponer esta demanda de nulidad una vez que se recibe el material electoral. La demanda de nulidad es ante el tribunal, ¿verdad? Son 3 días hábiles a partir de la recepción del material electoral. Obviamente las juntas que están acá en San José, en Alajuela, Heredia, en el Valle Central, llegan el mismo día de la elección, la noche de la elección, ¿verdad? El domingo, en este caso sería el próximo 7 de febrero. Entonces, si el material llega el domingo en la noche, los 3 días hábiles cuentan a partir de esa recepción. Las de Talamanca o las del voto en el extranjero, en los casos de elecciones nacionales o referéndum, pues arribarán al tribunal en el momento en que llegue pues, la urna por el servicio que sea escogido en ese momento. Entonces va a contar a partir de que ya ingrese el material aquí, no a partir de la actuación de la Junta, ¿verdad? Eso incluso pues, es beneficioso para efectos de garantizar, ¿verdad?, que se pueda impugnar. Eso más bien está dándose amplia libertad y posibilidad a la gente de que puedan revisar a tiempo esas resoluciones. Si son vicios hallados durante el escrutinio definitivo, que es el que hace el tribunal en el salón de escrutinio, ¿verdad?, con todos los fiscales partidarios, donde cada magistrado se sienta en una mesa y cuenta los votos, tiene que hacerse también antes de la declaratoria de elección, en el momento del conteo, cuando se abre una mesa para contar, ¿verdad?, para escrutarla, la urna que corresponde a esa mesa. Hay 3 días hábiles cuando se cierra el escrutinio y se sabe cuál fue la decisión de ese escrutinio de esa junta receptora específica. Entonces tienen 3 días hábiles posterior a ese conteo de esa junta receptora, ¿verdad?, no de la sesión completa o de la provincia o del cantón, sino de la junta respectiva que se quiera impugnar.
La sentencia la dicta el tribunal antes de la declaratoria de elección. ¿Qué pasa si la persona electa no tenía una aptitud legal y se dicta la declaratoria de elección? Nada, se queda. Aptitud legal puede ser cumplimiento de requisitos, ¿verdad? Legales, cualquier tipo. Se queda. ¿Por qué? Porque la declaratoria es definitiva. Constitucionalmente no se puede ir para atrás. Si esa persona posteriormente comete alguna ilegalidad o se le explica, pero se le evidencia que tiene alguna transgresión o qué sé yo, entonces allí sí se puede impugnar ese nombramiento de esa persona, esa designación, a través del mecanismo de cancelación de credenciales, pero ya no sería por una causa anterior a la declaratoria, sería por algo sobrevenido, ¿verdad?, posterior. La demanda para la cancelación de credenciales. Ya estamos acá en los conflictos que tenían que ver con el ejercicio de la función pública. Es una demanda para cancelar las credenciales de todos los cargos de elección popular. La credencial es simbólica, ¿verdad? Todos sabemos que la declaratoria de elección es la que dice quiénes son las personas electas. La credencial es un documento que se le entrega, que es como una certificación, ¿verdad?, de que la persona fue electa. Pero al mecanismo se le ha llamado cancelación de credencial, porque si no quedaría muy largo decir cancelación de la designación del cargo de la declaratoria de elección hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones mediante resolución tal de las tales horas de la fecha. Mejor decirlo cancelación de credenciales. ¿Cuáles cargos? Presidencia, vicepresidencia, diputaciones a la Asamblea Legislativa, alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, concejalías municipales de distrito, intendencias, viceintendencias, todos propietarios y suplentes. O sea, todos están sujetos a que su credencial se cancele. ¿Mediante qué? Causales, establecidas expresamente en la ley. Volvemos, materia odiosa, ¿verdad? Todo tiene que estar expresamente en una norma establecido, no puede inventarse, no puede hacerse una similitud de decir, bueno, si aquí para los regidores, y ese es un ejemplo importante donde el tribunal ha hecho una variación en su criterio jurisprudencial, en las regidurías la ausencia por más de 2 meses seguidas a los consejos municipales es una causal de cancelación de credencial, ¿verdad? Eso tiene que comprobarse con una certificación de la Secretaría Municipal. En el caso de las concejalías de distrito, no está esa causal expresa en la norma, ni en el Código Municipal, ni en la Ley de Consejos Municipales de Distrito, no dice que las ausencias van a ser una causal de cancelación de credencial. Entonces, muchos funcionarios, electos popularmente como concejales y concejalas, no volvían, cumplían el requisito para la elección y no volvían. Y hay muchos distritos, y eso es terrible, que se quedan sin su representación, ni que las personas que votaron por ellos esté alguien velando por sus intereses, ¿verdad? Entonces el tribunal, porque seguían llegando las denuncias, que fulano no llega, que la señora no volvió, que qué hacemos, la persona que está suplente, si quiere venir puede asumir, pero sigue siendo suplente. En la lista de no electos hay gente que sí quisiera participar, pero hasta que no se cancele la credencial no pueden subir a ser designados por el tribunal. Ante tanta problemática, porque es mucha la que se da de ausencias, el tribunal dijo, la ausencia es un desinterés. Un desinterés es una renuncia. Le canceló los credenciales, antes le manda una notificación y le dice, mire, ¿qué pasó? ¿Usted quiere volver? ¿No quiere volver? Si no contesta en este plazo, le cancelo su credencial. Muchos no contestan ni siquiera. Entonces el tribunal está cancelando la credencial por ese tipo de ausencias, pero entendida como una renuncia. ¿Verdad? Entonces también es importante esas interpretaciones que van en pos de la representación necesaria, para eso elegimos a la gente. Bueno, ya adelanté, cualquiera puede denunciar. Si falta algún requisito, el tribunal lo previene. ¿Verdad? Le dice a la persona, por eso es importante poner el lugar para oír notificaciones. En todas las demandas, en todas, el tribunal exige firma y lugar para oír notificaciones. No se reciben denuncias ni demandas anónimas. ¿Por qué? Porque está en juego la pureza del sufragio. O sea, no es que me cae mal una persona o hizo una torta y me puede pasar algo si yo voy y denuncio y mejor lo hago a escondidas para que no vea que soy yo, para que no, porque no está denunciando a una persona, está en contra de la voluntad popular.
Es muy delicado, así como puede ser cierto que esa persona cometió alguna falta, puede ser no cierto, ¿verdad? Y entonces está poniendo en juego algo muy importante. En el caso de los miembros de supremos poderes es necesario un procedimiento de levantamiento de la inmunidad que está establecido ya en la Constitución política. ¿Qué hace aquí el tribunal? Recibe la denuncia, la manda a la inspección para que haga la investigación que corresponde. La inspección electoral es una instancia interna. En los casos de renuncia o en los casos de la comisión de faltas contra la hacienda pública, de faltas contra la ley de la zona marítimo terrestre en las municipalidades costeras, le corresponde en este caso a la Procuraduría General de la República hacer la investigación. Cuando es hacienda pública le corresponde a la Contraloría General de la República, ellos hacen la investigación, mandan la recomendación de vuelta al tribunal, el tribunal vuelve a revisar lo actuado, le da parte a la persona que puede ser sancionada para ver que todo esté respetado el debido proceso. Si ellos así, y es una persona miembro del Supremo Poder, tiene que mandarlo a la Asamblea Legislativa para que se haga el procedimiento de levantamiento de la inmunidad, ¿verdad? Es respeto dentro de un Estado de Derecho, que son reglas que se tienen que cumplir. La denuncia por parcialidad o beligerancia, ya este es el último de los mecanismos no contenciosos, y es una denuncia contra un funcionario público, no cualquier persona, ¿verdad? Porque todas las personas, los sujetos de derecho privado, nos regimos por el principio de autonomía de la voluntad. O sea, todos podemos hacer todo lo que queramos mientras no esté prohibido y no afecte la moral y las buenas costumbres de las demás personas. Los funcionarios públicos no podemos. Principio de legalidad, solo lo que está permitido expresamente es lo que podemos hacer. En este caso hay una prohibición de participación política. Cuando se ejerce el cargo y cuando esté estipulado que sea prohibido esa participación política. El trámite de la investigación la hace la inspección electoral también acá, dentro del tribunal. Pueden denunciar los partidos o cualquier persona física por escrito, nuevamente, ¿verdad?, ante el tribunal. Y el funcionario público en este caso puede ser de elección popular o no quien es demandado. Ahí sí, cualquier funcionario público puede cometer esa participación política prohibida. La podemos conocer con todos estos términos. Pues son palabras que nos podemos encontrar, todas dicen, llevan al mismo significado. El tribunal tiene que pronunciarse, una vez que termina la investigación, sobre la parcialidad. O sea, si se dio parcialidad en el ejercicio del cargo, parcialidad es inclinación partidaria a favor, ¿verdad?, de una fuerza política, y si se cometió alguna actividad política prohibida. Eso está también desde la Constitución política, ¿verdad? O sea, y es el único en este país a quien le corresponde hacer ese tipo de investigación, y lleva incluso a sancionar con inhabilitación en el cargo, y le corresponde al tribunal dictar eso. ¿Cuáles son las conductas prohibidas? Trabajos o discusiones político-electorales en horas laborales, dirigidos a beneficiar un partido político. La ley dice beneficiar un partido político. Hablar en contra de un partido político, el tribunal ha definido que no es beligerancia política. Recordemos, materia odiosa, sancionatoria, solo lo que está expresamente establecido como una causal sancionatoria es la que corresponde tenerla como tal. No podemos inventar ni hacer similitudes, ni jalar de otros campos que se parecen para aplicarla en un caso. Tiene que estar expreso. Con ocasión de su cargo, ¿qué significa con ocasión de su cargo? Se me ocurre ahora, a propósito de elecciones municipales, donde puede darse el caso que una persona en una regiduría o alcaldía quiera reelegirse, porque es permitida la reelección en todos los cargos municipales. Todos sabemos, y eso también es permitido, todas las personas en cargos municipales de elección popular fueron electas por un partido político, representan una fuerza política, es lo más normal, lo más natural, necesario, ¿verdad? Pero tienen prohibiciones. Entonces, un alcalde que quiera reelegirse perfectamente puede ir a una comunidad y decir,
bueno, ya se me está acabando el periodo, veo que esta calle que pasa frente a la casa de ustedes está con unos huequillos, pero vieran que ya no me va a dar tiempo de arreglarlo. Pero si ustedes votan por mí y yo sigo en la alcaldía, en la próxima, de fijo, es lo primero que les hago. Eso es utilizar el cargo, ¿verdad? ¿Quiénes pueden o quiénes deben controlar esto? Los jefes inmediatos, ¿verdad? Son los responsables de vigilar el cumplimiento de esta prohibición en las instituciones públicas. Acordémonos, son los funcionarios públicos, ¿verdad?, los que están cometiendo. Igual las auditorías internas, es parte de sus tareas. El artículo 146 del Código Electoral tiene 2 párrafos. Es el que regula la beligerancia política, las conductas y las personas que las pueden cometer. En el párrafo primero es la generalidad de prohibición de estas conductas que están acá. Cualquier funcionario público puede participar en política, y vamos a leerlo en contrario a lo que dice la ley. Puede participar en política fuera de horas laborales, sin utilizar su cargo, sin utilizar recursos y sin beneficiar a un partido político. Después de horas laborales, pueden perfectamente, ¿verdad? Ahí entran todos los funcionarios municipales. En el segundo párrafo establece una prohibición absoluta, el artículo 146, ustedes tienen por ahí el código, es un párrafo muy largo, pero establece la lista de cuáles cargos de la administración pública les está prohibido completamente la participación política. Lo único que pueden hacer es votar. Y entre esos estamos todos los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, la gente, todos los miembros de la fuerza pública, los ministros, los magistrados, directivos de juntas directivas, los presidentes de las instituciones autónomas. Es una lista bastante amplia. Allí sí, cualquier persona de ellos que participe en política, y ahí no aplica el párrafo primero, prohibición total, ni siquiera fuera de horas laborales, ni siquiera el cargo con una calcomanía, o sea, nada, es prohibición absoluta, es obligatoria imparcialidad. Eso está en el párrafo segundo, como les decía, del 146. En procesos de referéndum, esta beligerancia no es la misma. Recordemos que el proceso de referéndum no es un proceso electoral electivo, no es político partidista, ¿verdad? Es un proceso ciudadano, es consultivo. Entonces ahí todos los ciudadanos, excepto la gente del Tribunal Supremo de Elecciones y la fuerza pública, pueden participar y externar su posición a favor de un sí o de un no. El procedimiento, bueno, el tribunal revisa que la persona esté legitimada para denunciar, ahí están los requisitos en el Código Electoral, tiene que ser igual por escrito. Quien investiga que se cometió esa participación es la inspección electoral, es una instancia acá del tribunal. También necesita levantamiento de inmunidad en caso de miembros de supremos poderes que hayan participado con prohibición, y el tribunal igual resuelve en única instancia. Si la persona está en desacuerdo, ¿se acuerdan que al principio les dije que el tribunal había dicho que puede volver a recurrir contra sus propias sentencias en esta materia que es sancionatoria? Se da una declaratoria de culpabilidad donde las sanciones y el pronunciamiento del tribunal puede ir dirigido a destituir a la persona o a inhabilitarla para ejercer cargos públicos de 2 a 4 años. Todos ustedes que son militantes saben que es muy delicado y que a uno le suspendan la militancia hasta por un año, ¿verdad? O sea, es necesaria. Entonces sí es una sanción muy fuerte. Y también puede haber responsabilidades penales, pero ya eso va a la vía ordinaria penal, que es en los tribunales penales fuera de lo electoral. El no contencioso electoral son donde no hay pleito. No hay pleito porque no es una demanda como tal, ¿verdad? No es que alguien viene y pelea contra el tribunal o contra alguna persona específica, sino que se dan situaciones electorales indispensables para la democracia. La hermenéutica electoral, entonces, es una competencia exclusiva del tribunal para interpretar las disposiciones constitucionales y legales en la materia electoral.
Digamos, el tribunal extiende esa interpretación o la atribución se extiende a que el tribunal incluso interprete las normas legales dictadas, ¿verdad?, por la Asamblea Legislativa. Los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa va a resolver en materia electoral o va a dictar, también tienen que venir acá y el tribunal pronunciarse, y para separarse de los pronunciamientos electorales del tribunal, la Asamblea tiene que votar el proyecto con una mayoría calificada. Tampoco se pueden emitir o reformar o hacer leyes en contra de pronunciamientos del tribunal en los meses antes de una elección. Entonces, esta parte es bastante importante, donde el tribunal interpreta lo que dicen las normas en materia electoral. No solamente a petición de alguien, sino también puede hacerlo de oficio. La petición puede ser incluso, de oficio, me voy para atrás, de oficio es que el tribunal dice, bueno, yo considero que aquí algo no está bien. Entonces, mejor, la norma no es clara, voy a dictar una aclaración, una opinión consultiva o una interpretación oficiosa. ¿Quiénes pueden consultar? El Comité Ejecutivo Superior, obviamente las personas, ¿verdad?, que lo integran, los jerarcas de los entes públicos. En este caso, se dio una vez una solicitud de una interpretación de la directora de la Oficina de Censura en cuanto a unas materias de publicidad. Y cualquier particular. Sin embargo, el tribunal valora, porque a veces un particular interpone la solicitud de una opinión consultiva intentando más algo para un caso propio, ¿verdad? Entonces el tribunal no puede pronunciarse sobre casos propios en una opinión consultiva, son generalidades. La democracia semidirecta, ahí están las normas que la regulan. Es la competencia del tribunal para organizar referéndum, o sea, y plebiscitos. Recuerden los procesos electivos, elecciones nacionales y municipales, y los procesos consultivos, los referéndums. Y en este caso también los plebiscitos, el tribunal no los organiza, los plebiscitos municipales, sino que da un acompañamiento, una asesoría, porque es algo puramente consulta popular municipal. Lo hace a través del registro electoral. No son los magistrados, ¿verdad?, haciendo el acompañamiento, sino que es el órgano encargado, es el registro electoral, y todas las gestiones que se den en el ínterin, por ejemplo, todos recordaremos el plebiscito de Pérez Celedón, que es el único plebiscito que se ha dado desde 1998 que existe la revocatoria del mandato en el Código Municipal. Nunca ha sido utilizada, todo el mundo se queja de las alcaldías, pero no se utiliza ese mecanismo de la revocatoria del mandato. Eso es participación ciudadana y tenemos que impulsar ese tipo de participación, ¿verdad? La gente tiene que conocer cuáles son los derechos que hay, porque son las comunidades que tenemos, de donde vivimos, ¿verdad? Y esta es la gente que tenemos cerca y tenemos que exigir una buena función. Cualquier trámite o asunto que se dé en el ínterin de todos estos consultas populares, el tribunal puede resolver las dudas, los problemas que existan o los conflictos. El tema de financiamiento electoral es otro tema que no es contencioso. Los partidos presentan las liquidaciones partidarias, ya sea por los gastos de campaña política, ¿verdad?, o fuera del proceso electoral, lo que es organización y capacitación, dependiendo de los periodos trimestrales o mensuales o lo que corresponda según el periodo en que estemos. El tribunal, a través del registro de del registro electoral y de financiamiento, tiene un departamento especializado donde revisa las liquidaciones y rinde los informes. Esos informes se los presenta al tribunal. Una vez que llegan al tribunal, al órgano colegiado, les informa a los partidos políticos, se los entrega para que el partido los revise a ver si están de acuerdo con las liquidaciones de los gastos aceptados o no, y en ese momento pues el partido podrá decir sí, estoy de acuerdo, todo está bien, o no, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces ya el tribunal resolverá el asunto, pero no es un conflicto como tal. Luego, esta es un poco la explicación que les acabo de dar. Y por último, están las declaratorias de elección.
es el pronunciamiento máximo del tribunal después del escrutinio definitivo de votos y va a decir claramente cuánto porcentaje, cuánto número, hace unas tablas en la propia resolución, todo lo que recibió cada partido, cada votación, los porcentajes, ¿verdad? Y también los votos recibidos, cuántos escaños se asignan, dependiendo si son cargos plurinominales o uninominales, ¿verdad? Hay diferentes formas de los sistemas electorales para determinar los escaños, allí lo establece en la resolución que corresponde, proclama también a las personas electas, además de los datos en un referéndum, ¿verdad? También las votaciones en un referéndum. Todo esto incluye lo que es la declaratoria de elección. Y a propósito ahorita de las elecciones municipales, es importante tener en cuenta algunos datos que el tribunal ha dicho en su jurisprudencia, porque tendemos a confundir si el tribunal es o no jerarca administrativo de las municipalidades, ¿verdad? Entonces es importante pues tenerlo claro. El Código Municipal establece la unificación de elecciones, ¿verdad? La del 2010 era muy importante, tanto las regidurías en febrero como el resto de cargos municipales en diciembre, porque esos cargos por única vez en la historia y para poderlas unificar el año entrante tenían que ser por un periodo más largo del normal, fueron más de 4 años, entonces era bastante tentador para los candidatos que estaban optar, ¿verdad? Era mucho tiempo, igual no solo, o principalmente me imagino que tuvo que ser para ayudar a las comunidades y dar mejor un servicio, ¿verdad? Para cuando llegaran al poder. Ahorita hay posibilidades de reelección, entonces es importante acudir. El abstencionismo no castiga a los partidos políticos, más bien al contrario, permite que unos pocos elijan. El abstencionismo de las municipales del 2010 fue de un 80%, poco más de 80%, o sea, solo el 20% del país eligió a quienes están en las alcaldías. Eso es gravísimo, ¿verdad? Muy delicado. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta, los periodos y las reelecciones. La duración en el cargo, la denominación de las funciones, lo que hemos estado hablando, y funciones, el financiamiento que ahora es posible para las elecciones municipales, no el adelantado, pero sí por los gastos de campaña, y las acciones de inconstitucionalidad que se dieron. De hecho, ustedes en el código tienen la actualización en unas hojitas que están adelante. Digamos que todos los códigos y las normas impresos son como fotos del momento, ¿verdad? Posteriormente se pueden dar reformas, se pueden dar acciones de inconstitucionalidad que van cambiando el contenido y el texto. La recomendación, y aquí valga el anuncio, que es parte también de lo que hacemos, es que si quieren las normas actualizadas, que es un poco la preocupación nuestra, también pueden revisar en el sitio web del tribunal. Ahí están las normativas actualizadas, más que cualquier texto impreso. Está en la parte de normativa, está el código electoral. Esas acciones de inconstitucionalidad reformaron o eliminaron las asambleas distritales como obligatorias en los partidos políticos. Entonces también todo eso pues es un poco de influencia, ¿verdad?, para efectos de las elecciones municipales. Y las reglas de paridad, ¿verdad?, que ahora por primera vez aplican en las regidurías. En los cargos municipales ya fueron obligatorias en el 2010. La mayoría de alcaldes son hombres, la mayoría de vicealcaldesas son mujeres, por el mecanismo de la paridad y la alternancia que obliga. Entonces, pues es importante considerarlo para efectos de la participación femenina pues en los cargos elegibles. Y ahora va a aplicar en las regidurías. Recordemos que en el 2010 no aplicó porque era una elección muy pronta. En el 2009, en septiembre, se reforma el código y en febrero venía la elección en regidurías del 2010. Entonces, en un corto tiempo jamás iban a cambiarse todo el mecanismo, ya estaban las asambleas hechas, ya estaban las nóminas listas, entonces no aplicó la exigencia de la paridad en las regidurías, y ahora sí. Y se acuerdan que es con el mecanismo de alternancia, que lo llamamos de cremallera. La cremallera es un zipper, ¿verdad? Entonces, la alternancia significa que va sexos diferentes en
orden alterno. Si empieza con mujer, sigue hombre, sigue mujer, entonces va cerrando como un zipper, por eso se le llama de cremallera. O viceversa, si empieza con hombre, quien sigue debe ser mujer, y ahí sucesivamente. La familia que se pegó. El tribunal es garante de una elección en lo municipal, ¿verdad? Entonces, su competencia, y así lo ha dicho, se relaciona con la entrega y cancelación de las credenciales a los funcionarios de elección popular por las causas establecidas en la ley, nada más, y para defender los derechos políticos. Luego, no es de ninguna manera superior jerárquico de ninguna municipalidad, ni tampoco consejos, ni de alcaldías, ni tampoco resuelve asuntos disciplinarios de las municipalidades. Nada de asuntos internos tampoco. Todo lo que es cómo se lleva un consejo, las horas, las reuniones, incluso ni siquiera la elección de la presidencia del consejo municipal le corresponde a lo electoral. Es garante nada más de que se respeten las funciones para las que fueron electas las personas, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en consideración. Lo que les hablaba antes, lo que tiene que ver con asuntos internos, tiene que ir en consulta al IFAM, a la Contraloría, a la Procuraduría General de la República, según la materia, y cuando tiene que ver los asuntos que se relacionan con Hacienda Pública, con los dineros del Estado, la consulta es en la Contraloría, igual las denuncias pueden presentarse aquí, porque es una causal de cancelación de credenciales, el daño a la Hacienda Pública, pero el tribunal lo manda a la Contraloría siempre, y de la Contraloría hace la investigación y devuelven el asunto acá. Y en los casos de la zona marítimo terrestre, es la Procuraduría la que hace la investigación para el caso de las municipalidades de zonas costeras. Igual el tribunal también hace el procedimiento acá. Y el tema de la beligerancia, que es pues tan importante, que ya lo repasamos. Todos estos pronunciamientos del tribunal están clasificados, están bastante accesibles en el sitio web del tribunal. Este es el nuevo sitio, dice jurisprudencia y normativa, ahí donde está la flechita roja. La flechita roja no está en la web, la puse yo porque la letra está muy chiquitita, entonces para que lo identifiquen por dónde queda. Están clasificados para efectos académicos en temas relevantes, por tema, no por número de resolución, en 13 campos especializados en cuanto a la materia. Tiene que ver con los principios electorales, los derechos fundamentales electorales y las garantías, la estructuración de los órganos electorales, el proceso electoral, la justicia electoral, que es todo lo que acabamos de repasar, el tema de partidos políticos, todos los trabajos internos que se hacen en los partidos, el financiamiento político, la fiscalización y la responsabilidad que tiene que ver no solo del tribunal, sino también de los mismos partidos, el sistema electoral, las fórmulas electorales, los mecanismos especiales de participación y representación, por ejemplo, el acceso al voto de las personas privadas de libertad, de los adultos mayores, en los asilos de ancianos, ¿verdad?, en los hogares de ancianos, que el tribunal ha hecho posible. Luego están estas eran las modalidades especiales del voto, los mecanismos de acceso. Acá en Costa Rica, porque es una clasificación internacional latinoamericana que se ha utilizado en materia electoral, en Costa Rica los mecanismos especiales es lo que tiene que ver con cuota y paridad específicamente. En otros lados se habla de cuotas indígenas, de cuotas de juventud. Acá en Costa Rica pues no está eso estipulado así. Luego están los procesos electorales especiales y aquí entran como cuáles, las elecciones extraordinarias que se han tenido que realizar por inundaciones, no sé si se acuerdan, en Limón y en la zona de Cartago, por el lado de Turrialba, en el 2002, ¿verdad?, que hubo que suspender la elección por todos los problemas del tiempo que se dieron en ese momento. Y otro mecanismo, otro proceso electoral especial que el tribunal ha definido son las elecciones infantiles. No las organiza, ¿verdad?, no las administra, pero sí se ha pronunciado
Recordemos que esta clasificación es de los pronunciamientos del tribunal, ¿verdad? No los procesos como tales. Porque cuando en alguno de los procesos, obviamente se dan en todas desde hace bastante tiempo, organizan elecciones infantiles, en la Defensoría de los Habitantes, en el Museo de los Niños, hay varios lugares, Canal 7 me parece. En una de ellas, una persona acudió al tribunal diciendo que mucha gente ya no estaba yendo a votar porque se habían cerrado las urnas en las elecciones infantiles y los chiquitos ya estaban diciendo quién había ganado. Ya se había dado la declaratoria de elección en las elecciones infantiles. Entonces los papás dijeron, esto refleja la realidad nacional. ¿Ya para qué vamos a ir a votar? O más bien, también, ¿ya para qué vamos a ir a votar si ya perdimos? ¿O ya para qué vamos a ir a votar si ya ganaron? Entonces el tribunal tuvo que pronunciarse y decir, no den resultados de elecciones infantiles hasta que se cierren las elecciones nacionales. Es parte de lo que tiene que hacerse para guiar los procesos con transparencia y todo, ¿verdad? Y que no haya falseamiento de la voluntad popular, o sea, que la gente vaya libre a ejercer el voto. Y el tema último, otros, es el gran cajón, ¿verdad? Lo que no cabe clasificarse en ninguno de los anteriores, pues va por allí. Un poco el régimen municipal, un poco lo que significan las credenciales, por ejemplo, el caso de la ausencia del presidente de la República y las vicepresidencias de la República, que quien asumía en su momento se definió o se interpretó como lo establece la Constitución Política, que correspondía al presidente de la Asamblea Legislativa asumir la presidencia de la República en ausencia de... Un poco de esos pronunciamientos están allí. Hay un sistema de búsqueda donde están las resoluciones completas por año, o un buscador muy amigable, muy rápido, muy ágil, donde por materia, por palabra, entre comillas, ahí están las formas, se pueden encontrar. Aparte está la normativa en ese mismo parte de la web del tribunal, donde están todas las normas aplicables a los organismos electorales, los estatutos de los partidos políticos están allí también, los decretos, los reglamentos, todo lo que el tribunal ha dictado. Y en la pestaña de elecciones hay un módulo que se llama Nuestros Gobernantes, que también es parte de los pronunciamientos electorales y que tiene que ver con los cargos y las integraciones municipales, nacionales, de diputaciones y presidencia y vicepresidencia. En este módulo están por cargo, entonces son cuadritos donde dice el nombre de la persona, la cédula y qué cargo, para cuál fue electo, y si fue destituido o se le canceló la credencial por cualquier causal, desde renuncia, fallecimiento, cualquier razón por la que ya la persona no está, quién lo sustituyó y en qué resolución se dio la sustitución. Eso se actualiza prácticamente a diario. Es bastante interesante porque es la gente que nos gobierna para efectos de saber quiénes están y mantenerlo al día. También hay un buscador allí adentro por aquello de que solo sepamos el apellido de una persona o la cédula, o que queramos saber en cuál cantón, en cuál distrito está. Y eso sería todo por el momento. Así que muchas gracias por la atención y cualquier duda estamos a la orden.